Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos en una nueva sesión de 10 minutos en la Biblioteca Regional. Para los que no hayáis venido nunca, es un ciclo que ha empezado nuevo este año y en el que lo que hacemos es reunir en una misma sesión a 3 ponentes relacionados con un tema. En este caso, como sabéis, es el tema de la innovación educativa o el tema de la educación. Y cada uno va a hablar durante 10 minutos en un formato de las TED Talks, no sé si las conocéis, al final es, pues como veis, no tienen ni proyección ni nada, son ellos aquí 10 minutos hablando de lo que ellos quieran relacionado pues con el tema topic de la tarde, que en este caso, como digo, es educación. Vamos a ir escuchándoles a cada uno y después vamos a tener un ratito de debate, con lo cual les escuchamos a todos de seguido, cada uno va a hablar de su tema, no les interrumpimos, yo les voy a ir presentando uno a uno y después tendremos la oportunidad pues, de poder hacerles preguntas, de comentar con ellos sobre lo que nos cuenten esta tarde o sobre curiosidades o preguntas, dudas que tengáis sobre su experiencia y sobre su trabajo en general. Como sabéis, en esta ocasión, además, ha sido un interés particular por parte del director de la Biblioteca Regional, de Juan José Lara, por tener aquí a los ponentes que nos acompañan, porque bueno, pues, tenemos la suerte de tener en la región a los finalistas y a uno de los ganadores de una de las categorías de los premios Educa Banca, que pues dicen que son considerados los Goya de los premios en educación. Y como digo, aquí en la región de Murcia tenemos al ganador de la categoría de educación no formal y a 2 de las finalistas en las categorías de educación primaria y educación infantil. Así que, desde luego, yo creo que vamos a aprender muchísimo esta tarde con ellos, con lo cual yo me voy a callar ya y voy a empezar a darles paso a ellos, que son los realmente protagonistas de la sesión. Vamos a empezar escuchando a Noelia Salas. Ella es maestra de educación infantil y es especialista en inteligencia emocional. Es además autora del libro Las emociones de Sara, que está creado para enseñar a los más pequeños a gestionar las emociones. Y sin más, adelante. Gracias. Muchas gracias a María José por esta presentación. Y bueno, pues añadiría que además de maestra en activo y especialista en inteligencia emocional, como bien ha dicho, me enorgullece ser madre de 2 niñas maravillosas de 10 y 12 años, lo cual me ha permitido explorar el desarrollo de la inteligencia emocional en las distintas facetas de mi vida y que realmente se convierta en un tema que verdaderamente me apasiona. Voy a comenzar realizando una revisión sobre cómo la sociedad ha tratado el desarrollo de la inteligencia emocional en la población. Y quizá este sea el gran error, porque la sociedad ha determinado el qué, el cómo y el cuándo podemos expresar o no nuestras emociones en público, considerándolo como un signo de debilidad en la persona. Por tanto, la sociedad nos ha educado en reprimir, en inhibir nuestras emociones. Y esto ha tenido graves consecuencias en la población. Podemos llegar a decir que nosotros, el trabajar hoy día la inteligencia emocional como hacemos con los niños y con la población juvenil, es un tema relativamente actual en el tiempo, de unas 3 o 4 décadas atrás, cuando se inicia la investigación científica en este ámbito, y anterior a este momento, la sociedad ignora por completo el tema de las emociones e incluso desconoce que el ser humano tenga la capacidad de desarrollar inteligencias múltiples, como es el caso de la inteligencia emocional. El estudio de la inteligencia en la persona se orientaba hacia la adquisición de conocimiento casi de una manera exclusiva. Todo esto derivó en lo que Daniel Goleman denominó analfabetismo emocional en las distintas sociedades, lo que derivó en graves consecuencias para la población, tales como, la primera de ellas, pues el alto índice de fracaso escolar,
nos encontrábamos en un sistema educativo en el que solo importaba el que un alumno promocionara, se centrara en las calificaciones. Era un alumno inteligente, se consideraba aquel que obtenía destrezas y adquisición de conocimiento en las distintas áreas instrumentales. Se ignoraba por completo pues aquel alumno que diariamente estaba en el patio de manera aislada, sin indagar en ese problema socioemocional que pudiera ser acoso o cualquier otro tipo de problemática. O también se ignoraba aquella niña que se sentaba en el pupitre alicaída, con aspecto de estar triste, sin llegar un poco a indagar en que tuviera una situación de riesgo familiar. Como digo, nuestro sistema educativo se centraba en la promoción de los alumnos y en sus calificaciones. Otra de las consecuencias fue comenzó a aumentar el alto índice de depresión a nivel mundial, no solo en la población adulta, sino también hablamos de depresión infantil, el suicidio juvenil y la tercera edad. Y bueno, como a nuestros adolescentes no le habíamos dado las herramientas necesarias para afrontar los problemas de su día a día, pues algunos de ellos se acercaban al mundo de las drogas o del alcohol para evadirse de sus problemas. Todo esto es origen de una sociedad en la que, como digo, no fue educada en una gestión emocional y cuya cura se orienta a la prevención dirigida hacia la educación emocional, pero en la educación infantil y juvenil, porque realmente ellos son los adultos de mañana, ellos son la sociedad del futuro. Y ante este panorama, ¿qué podemos hacer todos nosotros? Pues algo yo creo que básico, y es que aprender a reconocer en nosotros nuestras emociones para poder enseñar a nuestros hijos, a nuestros alumnos a hacerlo. Y para ello, pues debemos de empezar por saber qué es una emoción. ¿Qué es una emoción? Para aprender a reconocerlas, debemos de saber qué es una emoción. Pues una emoción es una alteración que se produce en nuestro cerebro, una alteración química, como respuesta a un estímulo que procede del exterior. Es de corta duración y, por tanto, es una respuesta que es totalmente neurobiológica, es instintiva, es automática, es mecánica. No podemos ejercer control. Para que puedan entenderlo, voy a poner un ejemplo que es bastante claro. Nosotros, las personas, ante nuestras necesidades primarias básicas de nuestro cuerpo, que además son reacciones biológicas, como es el descanso, la alimentación, el cuidado del cuerpo, nosotros las atendemos. Pues las emociones son nuestras necesidades básicas primarias de nuestra mente, de nuestro cerebro, y debemos de atenderlas. Y diariamente lo que hacemos es negarlas. Negamos las emociones en nosotros y en los demás. Estamos acostumbrados a decir a la pareja, chico, no te enfades, que no es para tanto la cosa, o a nuestro hijo, no llores, no estés triste, y actuamos de esta manera. Hay que comenzar por dar importancia a las emociones, reconocerlas, legitimarlas, para después poder llegar a modular de alguna manera la expresión de las mismas. Hay un principio, que es el principio de regulación, que dice que ante una emoción intensa lo que no debemos de hacer es actuar. Debemos parar y esperar a que esa intensidad rebaje para no actuar de forma impulsiva y para poder ofrecer la mejor respuesta, la más adaptada y organizada a la situación. Y de ahí ya nosotros podemos modelar, actuar, incidir en la expresión adecuada de esa emoción. Podemos decirle a nuestro alumno, entiendo que estés enfadado, es un fastidio, pero no puedes expresarla mordiendo, en el caso de que sea pequeño, mordiendo, gritando o insultando, o en caso de que sea un adolescente dando un puñetazo en la pared o en la puerta. ¿Y un sentimiento qué es un sentimiento? ¿Es lo mismo que una emoción? No. Mientras que una emoción es
esa respuesta mecánica, instintiva, neurobiológica, en la que no podemos tener control, el sentimiento ya es la representación mental de una determinada emoción. Por tanto, ya es de duración más larga y es como yo lo vivencio. Lo vivencio a través de mi cuerpo porque lo somatizo, o lo vivencio a través de cómo me influye en los días siguientes, en mi día a día de mi vida. Eso es el sentimiento. Pero ojo, mucho cuidado, porque cuando una emoción es negativa, se puede anclar en un sentimiento negativo y ahí aparecen patologías y enfermedades relacionadas con la salud. Eso significa que si yo no sé regular, no sé expresar ni identificar la emoción, por ejemplo, de miedo, de tristeza, de ira, se puede anclar en un sentimiento negativo que dé lugar, origen a enfermedades físicas, como puede ser un dolor de estómago, dolor de cabeza, o más complejas, como puede ser una úlcera o cáncer, y también pueden derivar en patologías psíquicas, como puede ser crisis de ansiedad, depresiones agudas o trastorno de obsesivo-compulsivo, entre otras. Entonces, tenemos que ser capaces de comenzar por ese principio, que es reconocer las emociones para poder expresarlas de manera adecuada. La solución no es reprimirlas, la solución es expresarlas de manera adecuada y gestionarlas. Yo, a modo particular, he creado una herramienta. Es un proyecto de educación emocional, de literatura infantil. Se llama Colección Le Emocionate, cuentos y relatos. Y es para trabajar, os lo voy a mostrar. Esta colección cuenta con esta primera herramienta, las emociones de Sara, y hay una segunda herramienta que saldrá ya publicada en 2 o 3 semanas, que se titula Philip, el perrito feliz. A día de hoy cuento con estas dos. Como digo, es una colección y se irá ampliando. Parte de un relato literario, cada una de ellas incluye 12 actividades para trabajar esto que estamos hablando. El reconocer, el gestionar las emociones de forma positiva, también el que descubran los niños sus talentos, en qué son buenos, el desarrollo de sus inteligencias múltiples, y va dirigido a niños de 3 a 12 años. Me satisface contar que el curso pasado ya se puso en marcha con 2 colegios y en este curso actual se está llevando ya en 4 colegios de la región, en Calasparra con el Colegio Los Molinos y en Lorca en los colegios de Villa Espesa, Juan González y Casa del Niño. Tiene una aplicación de un curso escolar y este curso inicia con con una formación que les imparto yo a los equipos docentes, donde se trabajan las actividades, las 12 actividades, la herramienta como tal, y se trabaja también aspectos relevantes de la inteligencia emocional. Una vez terminado ese curso de formación, los equipos docentes, cada docente en su aula lo implanta y a lo largo de todo el curso. Pues con lo cual es una herramienta de fácil ejecución, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito escolar. Y pues lo único que me queda decir es que hay que tomar partido, hay que sensibilizar y educar en inteligencia emocional a la población infantil y juvenil si verdaderamente queremos que se produzca un cambio en el futuro que nos conduzca a la creación de una sociedad mejor. Muchísimas gracias y hasta aquí mi intervención. Gracias. Y además un control del tiempo estupendo, tú sola. Ahora vamos a escuchar a Aurora Soto. Es graduada en educación primaria y en trabajo social y además tiene un máster en criminología.
y tiene un blog, La Pizarra de Aurora, que podéis visitar y ahí encontraréis algunas de las herramientas que ella ha creado y que se pueden emplear en el ámbito educativo. Además es autora de varios libros, como por ejemplo los de la colección Historias para aprender pues, a gestionar tus emociones, a confiar en ti, a superar tus miedos y temores, entre otros muchos. Adelante, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Iba a decir, uy, qué miedo, pero puedo decirlo porque se supone que es una emoción y que debemos de sentirlo. Mirad, yo, para empezar a hablar estos 10 minutos, yo me voy a ir un tiempo hacia atrás con una conversación que tuve con mi madre. Yo soy hermana de un chico que es altas capacidades y yo soy talento complejo. Y voy a hablar de lo que supone en una sociedad ser altas capacidades o ser talento en algo. Yo recuerdo que cuando se nos pasaron los test, mi madre, que es maestra y ha sido maestra toda la vida, lo único que dijo es que ojalá no fuésemos altas capacidades. Y que esto lo diga una maestra es un poco triste en una sociedad, porque todos tenemos capacidades diferentes, pero desde el primer minuto en que alguien sobresale y nuestro sistema educativo no está preparado para sobresalir, y está claro, tenemos un problema, y tenemos un problema muy grande, porque trabajar con alguien que tiene unas capacidades diferentes es algo mágico, y es algo que yo de verdad deseo que todo el mundo pueda hacerlo, porque además de eso, como ha dicho la compañera que ha estado hablando sobre inteligencia emocional, hay una frase que a mí de Daniel Goleman me encanta, que es: el éxito de la vida es la empatía. Si no sabemos ser empáticos en esta sociedad, da igual los títulos universitarios que tengamos, da igual de dónde vengamos y da igual lo que hagamos, porque al final no somos capaces de ponernos en el lugar del otro. Y si tú no eres capaz de ponerte en el lugar del otro, se van a crear conflictos. Porque la mayoría de conflictos que surgen en nuestra sociedad y en nuestro día a día, si nosotros miramos, son por falta de empatía y de no saber escuchar, porque oímos, pero no escuchamos. Hablamos, pero no pensamos. Y es tan importante saber escuchar que nos han enseñado a hablar en muchísimos idiomas, pero no sabemos escuchar en el nuestro. Cuando la gente no sabe expresarse, porque hay mucha gente que no sabe expresarse, es cuando se gestionan efectivamente más las emociones. Porque yo parto de la base de que no hay emociones negativas ni positivas. Las emociones hay que sentirlas y hay que dejarlas, pero hay que saber gestionarlas, evidentemente, y una buena gestión reside en tu saber canalizar esa emoción sin hacer daño a la persona que tú tengas enfrente o sin hacerte daño a ti mismo. Pero el principal problema que existe está relacionado con nuestra autoestima, en muchísimos casos, con el autoconcepto pobre que tenemos de nosotros mismos, porque nos han enseñado a querer a los demás, pero no nos han enseñado a querernos a nosotros mismos. Y ahora yo voy a lanzar una pregunta: ¿cuál es el amor para siempre, el amor para toda la vida? El amor a uno mismo. No es el amor a una pareja, ni es el amor a otra persona, porque para tú aprender a querer a alguien, primero tienes que saber quererte a ti mismo y saber lo que te mereces y saber lo que necesitas. Y yo lo digo, vivimos en una sociedad donde se ha puesto muy de moda ahora una palabra que a mí me asusta mucho, que se llama responsabilidad afectiva. Responsabilidad afectiva significa sentarme y mirarle a los ojos a la otra persona y decirle pues que no siento lo mismo, decirle, oye, mira, esto se ha acabado. No. O sea, ahora mismo lo que vivimos es una sociedad donde yo no voy a decirte a ti nada y prefiero huir y escaparme y no decir nada. Y hacer los llamados ghostings, los llamados etcétera, etcétera, que no viene ni más ni menos que es por una muy mala gestión emocional. Porque no nos han enseñado a aceptar un no. Y saber decir que no y aceptar un no forma parte de la vida. Tú no eres menos persona ni tu autoestima es más baja por sufrir un rechazo.
Al contrario, tu valía personal no va en función de quién te quiere, de quién te aprecia o de quién te rechaza o quién deja de rechazarte. Tu valía personal va en función de lo que tú eres. Y eso es algo que cuesta mucho trabajo enseñar, porque cuando nos dicen que no a algo es como, oh, ¿qué pasa? ¿Por qué me dicen que no, no? Y yo siempre lo digo, es decir, tenemos derecho a decir que no. Y no a repetirlo constantemente. Un no es un no. Luego, además, aparte de eso, no sabemos aceptar las críticas, porque nos han enseñado a lanzar una crítica bien. Es decir, en muchas ocasiones, cuando a ti te sienta algo mal, en nuestro día a día, siempre decimos, uy, es que no me lo has dicho de buena forma, es que, correcto, quizá no te lo has dicho de buenas maneras, pero hazte una pregunta. Si te lo hubiese dicho de buenas formas, ¿te habría sentado bien? Porque en la mayoría de los casos, no. Es decir, tú estás poniendo toda tu importancia en la opinión de alguien. Y la gente tiene derecho a opinar. Y van a opinar a lo largo de tu vida. Y te van a decir cosas que no te van a gustar. Porque forma parte de la vida. Pero también forma parte el aceptar una crítica. Y el saber qué crítica es constructiva y qué crítica no es constructiva. Bueno, yo decidí dedicarme a la educación porque, escribí un libro contra el acoso escolar. Yo soy partidaria del plan Kiva, que es el que se lleva en los países nórdicos contra el acoso escolar. Y vuelvo a repetir, el acoso escolar sucede porque no hay una empatía hacia la persona. Entonces, yo recuerdo que yo estudié educación porque me di cuenta que la mayoría de mis maestros no querían ser maestros. Y me diré, ¿y cómo tú sabes eso? Bueno, pues porque no tenían vocación. Porque llegaban, yo soy de lengua extranjera, llegaban y me ponían el cassette y me decían que me estudiase los verbos irregulares y ya está, y ahí se quedaba. Y ahí se quedaba. Entonces yo dije, no puede ser. Digo, no puede ser que algo tan importante como es la educación, como es el trabajo de maestro, porque todos los días que entramos por una puerta tenemos a 20 y tantos alumnos que son el futuro de nuestro país. Y a 20 y tantos alumnos que estamos en la obligación de crearles un contexto que, independientemente de dónde vengan ellos, cuál sea su origen, sus problemas que tengan, el día de mañana puedan llegar a ser lo que quieran ser. Si tu alumno quiere ser el día de mañana bombero, o quiere ser peluquero, o tiene derecho a serlo, independientemente de dónde venga. Y nosotros, como país, tenemos que garantizar que el origen que tenga la persona no va a condicionar su futuro en una sociedad. ¿Qué es lo que pasa? Que vivimos en una sociedad donde, parece ser que soñar es algo, pues, un poco de ser demasiado, de pensar que estás por encima de tus posibilidades, ¿no? Y yo siempre lo digo, no hay soñador pequeño ni sueño que no sea pequeño tampoco. Y se lo digo a mis alumnos desde que entran por la puerta. Y yo hay algo que siempre trabajo en mi aula. Es decir, a mí me encanta la libertad, que no es lo mismo que el libertinaje. La libertad de yo poder, si yo tengo la necesidad de coger una libreta y expresarme, voy a coger la libreta y voy a expresarme. Yo no soy partidaria de que un alumno esté 5 horas sentado, porque si os tenemos a vosotros 5 horas sentados ahí, os da algo. Entonces vamos a pensar un poco si de verdad, además de cambiar el que me pongas una pizarra digital, que sí, que está estupendo, la innovación, maravilloso, pero si yo llamo innovación a no utilizar una tiza y a utilizar un puntero láser y darlo todo en una pizarra digital, pues lo siento, pero para mí eso no se llama innovación. Es decir, innovación supone que tiene que trabajarse de otro modo y de otra forma, porque las sociedades avanzan y no estamos igual que hace tiempo, y hay unos valores y hay unas cosas que hay que trabajar. Y cuando tú entras a un aula te das cuenta de que las necesidades no son las mismas que eran hace 20 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú entras y, claro, lo suyo es, obviamente, yo lo digo desde mi propia experiencia, yo siempre he creado mi contexto, ellos se han sentido confortables, han sentido su filtro afectivo, ¿vale? Es decir, les permite expresarse sin que nadie se sienta... Porque, claro, si nos vamos atrás, ¿cuántas veces nos hemos callado nosotros por miedo a que el profesor nos dijera algo?
Pues bastantes veces. O no hemos levantado la mano porque teníamos vergüenza, o no hemos... Es que claro, es decir, lo importante de un maestro es que nunca se olvide que fue alumno. Y sobre todo, que tú has pasado por varios maestros y tú tienes que ser crítico. Evidentemente, nadie es perfecto, la perfección no existe, pero siempre hay cosas que se pueden mejorar. Entonces, yo, por ejemplo, yo sí que acepto, a mí me encanta la evaluación a mí. Es decir, yo no tengo miedo a que me evalúen. De hecho, lo quiero. ¿Por qué? Porque evaluarme supone mejorar. Y no evaluarme yo. Porque uno, cuando se evalúa, sí puede ser crítico, pero deben de ser unos ojos externos. ¿Y quién mejor que tus propios alumnos? O sea, ¿quién va a ser mejor que los que están contigo ahí? Entonces, sí que es cierto que cuando hablamos de educación, en muchas ocasiones se ha avanzado mucho, hemos metido la inteligencia emocional, que antes no estaba, evidentemente, pero la hemos metido porque también nos hemos dado cuenta que somos el país que más ansiolíticos toma de la Unión Europea. Entonces, si somos un país donde la mayoría de gente, un alto porcentaje, 1 de cada 3 va a padecer una enfermedad mental, eso hay que trabajarlo desde bien pequeñitos. Es decir, ¿por qué? Porque muchas de las cosas, cuando somos pequeños y las aprendemos, las adquirimos de mejor forma. De la misma manera que aprender un idioma, si tú eres pequeñito, lo vas a aprender de una mejor forma, el tema emocional es muy importante. Y de hecho, va a ser en un futuro y a partir de ya, va a ser algo que es que seguro que lo vamos a necesitar, bueno, no solo a necesitar, sino que lo vamos a pedir en nuestras parejas. Porque si tú estás con alguien que no sabe gestionar las emociones, tú tampoco lo vas a pasar bien. Ya te lo digo. Es decir, entonces es muy importante eso y sobre todo entender que vivimos en sociedad. Y vivir en sociedad supone empatizar. Que hoy quizás soy yo la que me he equivocado, la que no lo he hecho bien, pero a lo mejor eres tú mañana el que te equivocas y el que no lo haces bien. Entonces, bueno, yo siempre digo, yo se lo digo a mis alumnos y yo meto mucho la pata y me encanta que me corrijan, porque así aprendo. Y siempre les digo a ellos una frase, y es que el error siempre va a formar parte del aprendizaje. Si te equivocas es porque lo has intentado. Cuando nunca te vas a equivocar es cuando nunca lo intentes. Gracias. Y por último vamos a escuchar a Rubén Martínez, que es el ganador del premio Educabanca en la categoría de educación no formal. Él es graduado en educación primaria y está pues, muy involucrado con el uso de las nuevas tecnologías y su empleo en distintas metodologías educativas. De hecho, ha creado la plataforma Maestrico, que la podéis visitar, también está online, es de libre acceso. Y ahí de forma gratuita se pueden encontrar también herramientas digitales para educación y para distintas pedagogías. Adelante. Bueno, pues ante todo dar las gracias por la invitación de estar hoy aquí. La verdad que cuando me llamó Juanjo, el director de la biblioteca, la primera vez fue un poco de impresión me dijo, tienes que hablar de innovación educativa. Y yo me planteaba, ¿innovación educativa verdaderamente a qué podemos llamar innovación educativa? Porque los temas que podemos abordar solo con ese término de innovación educativa son muchísimos. Entonces decidí consultar a alguien, a un amigo, que todos tenemos en el bolsillo últimamente, que se llama Google, que realmente tiene más acceso a la información de cualquiera que podamos tener en cualquier cabeza. Entonces decidí consultarlo. Puse en el buscador innovación educativa y me aparecieron cerca de 5 millones de resultados que hablaban sobre innovación educativa. Y eso solo en español. Ya no me quería imaginar lo que podía aparecer en otro idioma sobre una terminología así. Entonces dije, voy a ir concretando un poco la búsqueda, voy a ir perfilando un poco a ver si doy con la diana. Y cogí diferentes términos de los que podemos ver, por ejemplo, aquí. Juego y educación, también podemos ver tecnología e innovación y también metodologías activas. Esto es lo que me sorprendió más. Metodologías activas tenía cerca de 6 millones de resultados. Es decir, casi 1 millón más de lo que podemos encontrar con la terminología de innovación educativa. Entonces, realmente, seguí indagando.
puse una mente curiosa y dije, voy a ir buscando por qué. Y si es que hablamos de metodologías activas, podemos encontrar los primeros vestigios del tema sobre la década de los 50, la década de los 60, que ya empezaba a hablar de poner el alumno en el centro del aprendizaje, es decir, que el alumno tuviese ese papel activo que necesitaba. Y realmente eso es algo que se empezaba a hablar ahora. Es decir, actualmente empezamos a hablar de unos métodos de enseñanza que nacieron hace 50, 60 años. Es decir, que me sorprendía bastante cómo podía llegar a eso a pasar cuando realmente si analizamos la sociedad actual comparada con lo de hace 50, 60 años, ha evolucionado exponencialmente. Por ejemplo, algo que nos ha pasado a todos. De aquí la mayoría estamos vacunados, ¿no? O hemos conocido a gente que está vacunada con el tiempo del COVID. Yo voy a enseñar una foto, que aquí la gente aprensiva, que cierra un poco los ojos a la hora de verla, que son las vacunas que se ponían antiguamente comparadas con las vacunas que se ponen ahora. Realmente, si lo podemos ver, los que tenemos un poco más de miedo a la hora de vacunarnos, yo veo una jeringuilla así, soy el primero que salgo corriendo. Es decir, a la gente que somos muy aprensivos nos pasaría eso. Y lo mío pasaría también, por ejemplo, con un quirófano. Imaginaros un quirófano antiguo con un quirófano actual, realmente. Muchos que ojalá tengamos la fortuna de no tener que pisar ninguno de ellos, pero no nos operaríamos nunca en un quirófano de este tipo, comparado con un quirófano más moderno y más actualizado de ahora. Pero ahora quiero que nos fijemos en una última imagen. Una escuela, un colegio, dos aulas, una en blanco y negro y otra en color. Aparte de esa diferencia, ¿qué más podemos ver realmente? Una pizarra digital, un proyector. La disposición de las sillas siguen siendo la misma, la disposición de las mesas sigue siendo exactamente lo mismo. Es decir, que no ha cambiado, incluso tenemos tarima como podemos encontrar esta, siempre tenemos todo la mente de la clásica clase con una tarima elevada, el profesor de pie en la tarima por encima del resto de los alumnos, dando su clase magistral y sigue siendo lo mismo. Ahora hemos cambiado la tiza por un mando a distancia para poder pasar las diapositivas de PowerPoint de la lección que tengamos que dar en ese momento. Es decir, que ha evolucionado todo y nos escandalizaríamos y pondríamos el grito en el cielo si nos vacunaran o si tuviésemos que recurrir a la medicina de hace unos años, pero no con la educación. Es decir, la educación, si nosotros vemos cómo nos educaron a nosotros, a cómo educaron a los niños que tenemos actualmente, ¿qué diferencia hay? Poca, muy escasa. Entonces es cuando tenemos que replantearnos cómo tenemos que ir educando a esa sociedad futura, que a fin de cuentas también, como han comentado mis compañeros, es la proyección de la sociedad que queremos tener en unos futuros, en unos días. Entonces tenemos que cambiar eso. Entonces, pensándolo, dije, voy a hablar de un método que a mí me fascina y aplico desde la etapa de educación infantil hasta con los alumnos de la universidad, porque puedo decir que tengo la fortuna de que he tocado toda la etapa educativa. Por medio de la educación especial, que a la rama que me dedico, he tocado diferentes etapas de educación infantil, primaria, secundaria, y también he tenido la fortuna de poder dar clases en la universidad. Y yo sigo una metodología en común con ellos. ABJ, aprendizaje basado en el juego. A todos nos gusta jugar. Es decir, quien diga que no es mentira pura y dura. A todos nos gusta jugar. Da igual que seamos niños a que seamos adultos. Nos da igual, porque el juego es algo que nos mueve a todos. De hecho, la mayoría de nuestros planes sociales en torno a qué gira. A un juego, a jugar a las cartas, a jugar a un billar en un bar, a jugar con los amigos en cualquier sitio. Es decir, todo se mueve alrededor del juego. Entonces, ¿por qué no trasladar ese juego dentro del aula? Si verdaderamente nos pusiésemos a prueba, lo que hemos aprendido mayoritariamente es jugando, es lo que recordamos más, lo que vivimos más, es siempre jugando. Entonces, dentro de esa metodología, yo fui investigando cómo poder llevarla al aula, porque no es algo sencillo. Hay que ir viendo cómo se puede trasladar dentro de esa clase. Y cogí un juego que creo que la mayoría de los que estamos aquí conocemos, que es el Uno. Por ejemplo, el Uno, clásico juego que hemos jugado, que yo lo llamo también el rompe amistades, porque normalmente suele romper alguna que otra amistad dentro del Uno. Y dije, ¿cómo puedo trasladar ese juego a clase? Pues algo sencillo. ¿Por qué no cojo un contenido que a los alumnos les cuesta trabajo
y lo llevo, como pueden ser las tablas de multiplicar. Un contenido que a muchas veces nuestros alumnos le lleva un quebradero de cabeza por lo memorístico que es, porque requiere mucha repetición para la hora de interiorizarlo. Y por medio de ese juego de cartas lo incluí dentro del 1 y lo que hacían es que los propios alumnos se iban motivando a la hora de poder tener la necesidad de aprenderse esas tablas de multiplicar para poder jugar y ganar esa partida, ¿no? Entonces generamos esa motivación intrínseca tan bonita que es que el alumno llegaba a su casa y decía, tengo que aprendérmela para poder seguir jugando y tener una oportunidad para ganar ese juego. Y claro, ya hablamos también de algo que es una de las críticas que se suele hacer a esta metodología, que es la competitividad, ¿no? Que la competición está mal vista, es insana y genera mucho estrés dentro del propio alumnado. Pero depende de cómo lo enfoquemos. Tenemos que partir de la base de que la competitividad es algo que se van a tener que enfrentar tarde o temprano, porque la propia sociedad en la que vivimos es competitiva. Entonces, se van a tener que enfrentar. Pero aparte de eso, podemos hablar de una competitividad sana con ellos mismos. Yo, por ejemplo, con este juego del 1, lo que lo enfocaba con los alumnos es, vale, puede que no hayas ganado la partida, es un juego, hay veces que se gana y hay otras veces que no. Pero has podido llegar a rondas más lejanas de las que llegabas antes porque ahora te sabes ya hasta la tabla del 6. Y antes te quedabas a media de la partida porque no podías continuar jugando. Entonces competía consigo mismo, ¿no? Antes sabía una cosa y ahora sé otra. Pero es que el juego también se puede enfocar en otras formas. Por ejemplo, hay un tema que casi todos los niños a partir de 11, 12 años conocen, que son los Vengadores. La clásica película que hemos visto casi todos, hemos escuchado ver, los Avengers, ¿no? Para los más bilingües, a la hora de ver ese tipo de temáticas. Entonces, ¿por qué no llevo esa temática al aula? Por ejemplo, otro concepto diferente y difícil que se suele explicar, la sintaxis. Es algo que a todos la sintaxis, la morfología, nos ha llevado de cabeza alguna vez. ¿Qué más me da a mí como docente que un alumno me analice la frase de la casa es azul o Hulk es de color verde? Realmente a mí me da igual, voy a valorar lo mismo, pero para el alumno no. Para el alumno ya está centrando en algo que le gusta. Y si eso lo enfocamos con un juego, más todavía, ganamos más motivación dentro del alumnado. Entonces, es lo bonito de aplicar ese tipo de temáticas. Entonces, claro, a esta altura me diréis mucho, pero claro, ¿cómo empiezo yo a crear un juego? ¿O cómo puedo empezar a investigar yo para crear una temática que a mí me guste? Digo, primer punto, los que somos docentes tenemos la facilidad de que podemos seleccionar algún contenido que sea difícil solo viendo al propio público que tenemos alrededor, que en este caso es nuestro alumnado, ¿no? Entonces, lo que más les guste trabajo a ellos, nos adaptamos. Los que sois padres, los que sois madres, tíos, abuelos, simplemente es, yo quiero crear un juego en torno a mi alumno, que en este caso va a ser a la persona que voy a ayudar, entonces me voy a centrar en ese contenido que a esa persona les cuesta trabajo. Y si no, les pregunto directamente. O puedo buscar a nuestro amigo Google que tenemos en el bolsillo. Es decir, son diferentes opciones que tenemos. Luego, segundo punto, buscar el centro de interés, la temática que a ellos les guste. Es decir, como he dicho antes, puede ser el 1, puede ser los Vengadores, puede ser diferentes temáticas. Eso va a ir variando, porque conforme vayan pasando las promociones de alumnos, todo eso va cambiando y irá modificándose a lo largo del tiempo. Pero mientras que yo tenga el eje, lo principal, la temática es lo de menos, porque es lo que iré adaptando. Pero mientras que tenga la columna vertebral, por decirlo así, el resto va solo. Y tercer punto es ponernos manos a la obra, crearlo, imprimirlo, diseñarlo e ir realizándolo de cara a que se pueda llevar a cabo dentro del propio aula. Entonces, es algo que son 3 pasos que os mentiría si os dijese que es algo fácil de llevar a cabo, porque requieren muchas horas, pero os puedo decir que los frutos que se recogen son maravillosos, porque ver que un alumno vuelve al día siguiente diciéndote que se ha aprendido las tablas de multiplicar porque ahora sí quiere ganar a su compañero de al lado en el juego y quiere conseguirlo, o el alumno que ha dicho que ya se sabe por fin la estructura de la morfología porque lo que tiene ganas es que llegue el concurso que vamos a preparar para poder ganar, es precioso. Pues es que es de las mejores recompensas que hay. Y todo esto se puede finalizar con un sistema también hasta de recompensas. Yo soy de los que
siempre me gusta recompensar, sobre todo cuando el alumno se esfuerza y se va autosuperando. También el sistema de recompensa, el clásico sistema de darle moneda o darle algún tipo de premio, es algo que se puede tematizar en algo que a ellos les guste. En mi caso particular, yo elegí un tema, un eje, que fueron los Minions, que yo creo que es algo que a todos, tanto a los pequeños como a los mayores, les gustaba. Y desde un sistema de monedas, de recompensas, que ellos mismos, conforme iban autosuperándose, les iba dando unos coleccionables que se van consiguiendo y se van motivando cada vez más. Y claro, todo esto se puede hacer tanto con niños como con adultos, porque como te he comentado antes, también en la universidad se puede llevar a cabo. Claro, no unas monedas de los Minions, pero sí se puede llevar a cabo otro sistema de recompensas, como puede ser un clásico punto positivo. Y ya está aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, como he comentado, después de haber disfrutado de las 3 charlas, vamos a poder conversar con ellos, así que les pido por favor de nuevo a Noelia, a Aurora y a Rubén que suban aquí a la tarima, que tomen asiento y que... Aquí está. Como estamos grabando la sesión, para que se quede el sonido y luego... Sentaros, por favor. Para que luego la gente que lo vea a través de YouTube escuche bien las preguntas, es necesario que yo os pase el micrófono, aunque aquí entre nosotros nos escuchemos, pero es importante que esperéis, que levantéis la mano, quien quiera intervenir, yo acerco el micrófono, hacéis la pregunta y lo devuelvo, se lo dejo en este caso para que puedan responderos, ¿vale? Pero ya digo, es importante esto para que luego el sonido de la grabación pues sea adecuado. Quiero agradecer la presencia de Mari Carmen Balsas, de la Directora General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, que bueno, se ha desplazado hasta aquí esta tarde, que tiene una agenda muy apretada, pero ha conseguido encontrar el hueco, así que le agradezco que nos acompañe aquí esta tarde también. Y nada más, os voy a dar paso, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, empezamos, si no, siempre podemos hacer otra. Adelante. Quería hacer es que no me acuerdo el nombre de la pregunta. Hay un, creo, ¿no? Creo que esa era un poco la pregunta. ¿Hay un riesgo de que el tema del premio y el castigo, a la hora de que entonces la motivación de querer aprender, aunque entiendo que con ciertas edades vaya cambiando, pero cómo se conjuga eso con el juego, ¿no? Muy buena pregunta. Realmente lo que tenemos que tener en claro es poner el eje de la autosuperación. Es decir, no sea un premio por he ganado al resto de compañeros que tengo. Sea un premio simplemente de, por ejemplo, lo que hago con el 1. Antes llegaba hasta la tabla del 3. Y digo, muy bien, ha llegado a la tabla del 3. La semana siguiente, ya ha llegado hasta la del 5. Pues toma, mira, un premio porque tú mismo te has superado. Y para mí eso es más recompensa a la persona que se ha esforzado que el propio juego en sí de ganar. Está claro que hay un tema de competición, ¿no? Como cualquier juego. Pero no suele haber ningún tipo de problema ni de incidencia dentro de eso. Y castigo normalmente depende de la situación, claro, se tiene que haber, ¿no? Pero en el caso del juego en concreto, solo hablamos de recompensa a su esfuerzo, no a la competición en sí. Si lo que se vaya comentando, los demás queréis ir hablando, o sea, no porque se haga una pregunta a una persona específica, solamente tiene que responder uno, o sea, que me avisáis, sobre todo, Aurora, si necesitas el micrófono. Hola, buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias a los 3 que habéis venido y también al escaso auditorio que valor tenemos en Murcia. Yo tengo 71 años y me da mucha tristeza el que a un coloquio tan interesante como los hay de otras temáticas, el profesorado y las familias no estemos aquí. Y yo os auguro que tengáis más suerte que he tenido yo, después de 40 años de docencia, yo tengo 71, que gran parte de lo que habéis estado explicando, en la época en que yo fui primero maestra de educación infantil, entonces era preescolar, en el centro piloto del ICE, que fue un centro que la universidad creó en los años 70, después en formación del profesorado con la ley del 90, después con el 11, Quiero decir que la educación emocional, especialmente a partir del año 90, aparece en el currículum, en el decreto 1600, entonces era 1330, luego se sustituyó por el 1630 y aparece.
donde no aparece es en las aulas. Para vergüenza mía, lo digo así, me da mucha vergüenza que el profesorado y las familias nos tengamos que ver en algunas situaciones tan horribles como es el bullying, el que hay una criatura que se suicida porque no puede aguantar esa presión en los centros, el que no todas las emociones, hay que hacer un poquito de matiz, me puedo estar equivocando, el que no todas son reprimibles, porque al sector masculino se le ensalza el que tengan odio y el que tengan ira, a las niñas no. Yo he sido una niña interna hasta los 17 años que hice preuniversitario, también muchas cosas, a veces me suspendían porque me apuntaba además de las asignaturas de bachillerato a teatro, a danza, a guitarra, a la tuna, y decía la monja que eso era mucho, y decía mi abuelo, bueno, pues si la niña puede, es que no se puede apuntar una persona a tanto. Pero quiero decir que yo llegué a un determinado momento que dije, doy muchas gracias al cielo, al firmamento y a todos los que he tenido en mi entorno a que no existieran los EOE en mi época, porque si no estaría en el cajón desastre de que era TDAH, porque me iba de aquí para allá y aquí todo el que se mueve, es decir, el que tiene azogue, según dicen en la Huerta de Murcia, enseguida es TDAH. Y quien lleva una etiqueta, como tú muy bien has dicho, con esa etiqueta te puedes mover muy poco. Yo hasta tuve que moverme a los 60 años por acoso institucional, por ser movida y defender la seguridad de los alumnos de un instituto muy próximo a este centro. Quiero decir que me gustará muchísimo que mucha gente como vosotras y como tú extendáis esa inquietud y ese querer saber hacer, porque yo nunca digo que sé hacer. A mí una vez me preguntaron, yo soy catedrática de instituto, pero fui primero maestra, y me preguntó el presidente de la FERE, de la Federación Española de Religiosos, de la parte norte de España, para una conferencia que fui a dar, me preguntó, bueno, vamos a ir a cenar y ya me dice usted lo que es, para decir el currículum. Y yo no dije nada, estábamos en una conversación y el hombre me presentó como más me ha gustado en la vida. Dice, es una aprendiz de maestra. Luego, yo nunca he sabido hacer, he querido saber hacer y hasta donde he llegado, pues me he esforzado el máximo. Y de verdad que me ha dado mucha alegría de veros, de la gente que ha venido también, lógicamente, pero mucha tristeza por la gente que no ha venido y no se interesa y hace que Murcia esté a la cola de la educación de toda España. Y yo, que me he reprimido toda la vida de llorar, porque yo era una señorita y las señoritas no lloraban en público. Recuerdo que la primera vez que oí que dijeron el rey Juan Carlos ha llorado cuando se ha casado su hija, porque tampoco a los que eran aristocracia le dejaban expresar las emociones. Cuando estoy en un sitio como este, pues me dan muchas ganas de llorar. Y hoy no me lo he podido reprimir, porque me da mucha pena el que no estés así, de gente que quiere cambiar la educación de nuestra región y de España. Me da mucha pena. Gracias. No sé si queréis comentar algo al respecto. Bueno, yo siempre que escucho a alguien que ha ejercido la educación, para mí merece un respeto. Porque creo que en los años en los que ha habido años muy complicados, no todos los años son iguales, es decir, nosotros venimos también de una situación muy dura que ha sido una pandemia, no nos olvidemos de eso, es decir, de hecho, todavía queda y va a quedar mucho de esos meses encerrados, es decir, porque de eso no hemos hablado, pero esos niños que había que tenerlos a 1,5 metros, que no podían tocarse, que tenían que ir con una mascarilla, que había que desinfectar hasta los cartones de leche que entraban a una casa, la situación, o sea, nos quitaron lo más importante que es expresar emociones. Es decir, nosotros vivimos en una sociedad cálida, porque vivimos en Murcia, si nos vamos al norte, pues los habitantes de cada lugar, pues dependiendo de su contexto, son de una manera o de otra, por cultura. Pero nosotros nos han enseñado a la gran mayoría a abrazar. Y yo recuerdo cuando me decían, no, es que los niños tienen que estar a 1,5 metros, pues yo siento decir que yo nunca he estado a 1,5 metros de un alumno mío.
pero ni con COVID ni sin COVID. Porque me niego a estar a 1,5 metros de un niño. Y me niego a decirle a un niño que no le doy un abrazo. Porque me parece frío. Y bueno, me parece otro tipo de... Somos maestros y un maestro no solamente está para enseñar las cosas educativas, que está perfecto, somos maestros también para enseñar otro tipo de cosas. En muchas ocasiones somos enfermeros, psicólogos, somos multiprofesión, es decir, porque nos toca. Pero es verdad que para un niño, yo recuerdo cuando se quitaron las mascarillas, el día que entramos todos a clase, que además en muchas ocasiones ni nos conocíamos sin mascarilla, es que fue como, ¿quién eres tú, no? Es decir, al quitarte la mascarilla. O sea, los niños eran felices por el simple hecho de llevar la boca al aire. Es decir, de poder abrazarse, de poder... O sea, fijaos lo más importante que tenemos, que muchas veces no lo valoramos, que es el poder charlar con una persona, ir a tomarte un café, mirarle a los ojos y decirle te quiero. Eso es lo más importante que tenemos, expresar nuestras emociones por encima de otro tipo de situaciones. Entonces yo siempre digo lo mismo, es decir, hay que valorar los momentos, porque nunca sabes lo que va a pasar. O sea, nunca lo sabes. Entonces hay que valorar a las personas y a los momentos. Y bueno, eso era lo que yo quería decirle. Y si tienes que llorar, tú lloras. Ya, pero que digo que... ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, alguna intervención? ¿No? ¿Sí? Hola, buenas noches. Pues hablando de la educación y así tal y como esta señora lo ha puesto, yo también he sido maestra durante 30 y tantos años y al contrario de lo que ella puede pensar, yo también tengo mucha experiencia, he vivido muchas cosas, pero yo sí confío en el futuro. Yo sí creo que hay niños, los niños que hay ahora no son como nosotros. Yo cuando veo, era profesora de matemáticas, pero después me fui pasando y me quedé en infantil encantada. Porque ahí está, como digamos, la masa todavía que puedes hacer lo que quieras con ella, lo que quieras. Y creo que hay mucha potencialidad en los niños de ahora, son mucho más inteligentes que nosotros. Lo único que pasa es que no les sirve lo que nosotros les estamos ofreciendo, que está totalmente obsoleto. Y no se trata ya de darle ordenadores y de darle cosas tecnológicas y de alimentar. No, es precisamente lo que les falta. Esa educación emocional que los maestros solos no se la pueden dar. Aquí, como dice esta señora, deberían de estar los padres, deberían de estar los docentes, porque tú trabajas con un niño, pero y todo lo demás. Tú estás con el niño 5 horas y el resto, y la sociedad, y los estímulos, y lo que ve en la televisión, y lo que ve en un centro comercial, y lo que se vive, lo que se palma en el ambiente. Pero yo sí que tengo muchísima esperanza en que los niños que ahora son pequeños y nacen y tienen a partir de 15 años, esa juventud que ahora mismo, yo pertenezco a una asociación del teléfono de la esperanza aparte, y hay una alarma social que no sé si no se dice, pero sí que la está, de jóvenes que no tienen ilusión por la vida, que ven el futuro negro, no, peor todavía, porque nunca van a dar la talla de lo que se le exige a una persona. Ser listísimo, ser guapísimo, tener marca, tener 14 idiomas, hacer deporte, pero eso es irreal. Entonces, estos niños lo que necesitan es ilusión por vivir, que no la tiene, y es la segunda causa de muerte, el suicidio ahora mismo. Lo que pasa es que no se dice porque, bueno, hay como digamos, es un tema tabú y por otras razones que
que están presentes en la sociedad, el no darles demasiado, pero sí que hay una alarma social porque esos niños se están revelando a su manera. Es como decir, pues mira, ¿qué pinto yo aquí? ¿Qué pinto? Si no me gusta esto, el otro son competitivos, porque sí, les damos tecnologías, pero es que es tal gama de estímulos la que estamos dando a ese ser humano que no le estamos dando lo principal, que es que desde casa, el afecto, los padres con los trabajos, con no sé cuánto, con los móviles. Y le falta lo principal, esa educación emocional, esa atención, ese despertar en cada uno las potencialidades que tiene, sus fortalezas, el observarlo, ahora que está tanto de moda la atención a la diversidad. Yo creo que eso siempre ha existido. Pero claro, si te meten 30 alumnos, ahora no solamente te meten 30 alumnos, es que algunos alumnos ni siquiera hablan en tu lenguaje. Algunos tienen problemas graves de lo que sea, están diagnosticados. Entonces, claro, el profesor que se encuentra con 30 personas completamente diferentes, encima una carga burocrática increíble, y se pierde el tiempo. Los padres que no saben por dónde ir, los docentes que están desesperados y los niños que dicen, esto hay que arreglarlo entre todos, pero los niños, si tú te fijas en un niño, un niño de ahora, si los ves ya con un año que te hacen un escáner cuando te ven, te miran de arriba abajo, son súper listos, solamente hay que darle una oportunidad. Y hay que empezar desde luego, esto solo por los docentes no se arregla nada. Se necesita familia, docentes y los medios que tenemos, los medios políticos, sociales, no sé cómo decirle, y todos a una. Mientras que, claro, después los maestros, yo por lo menos me meto en mi clase y digo, cierro la puerta y digo, aquí hago yo lo que quiero. Y ya está, pero un punto positivo para el futuro, yo lo veo así. Tenemos mucha suerte a pesar de todos los problemas que hay. Gracias. ¿Queréis comentar al respecto? Adelante. Vale, he escuchado un poco así todas las intervenciones y voy sacando un poco mis pensamientos, mi idea. En cuanto a lo que acabas de comentar, sí, efectivamente es necesario la intervención. La intervención de todas las partes, de todos los miembros de la comunidad educativa. Y yo creo que existe hoy día un problema, y es que al no estar totalmente determinado, establecido en nuestro sistema educativo, hay colegios que aplican la educación emocional y otros no. Entonces, no hay una fórmula generalizada ni extendida. Hay evidencias científicas de que cuando abordas y aplicas, implementas un proyecto de educación emocional en el aula, existe un impacto muy positivo en el alumnado. Recientemente, en noviembre, presenté mi tesis doctoral y iba relacionado a esto. Y se ha demostrado que cuando abordas esta temática dentro, los niños desde chicos ya aprenden a expresar justo mi discurso, a identificar, a gestionar, y lo hacen ya casi desde una manera aprendida, pero de forma muy temprana. También desde pequeños aprenden a ir desarrollando una adecuada educación en cuanto a su salud física y psíquica, y en esto las emociones es un componente que inciden directamente. Y también se ha demostrado que a través de la aplicación de programas, de proyectos de educación emocional, los chicos mejoran su convivencia, establecen relaciones sociales de manera más saludable, sin tanta toxicidad entre compañeros, con las personas de su entorno, con su familia directa. Todo esto sucede, y esta forma, esta proyección, esta visión de educar desencadena en lo que es una fuerte autoestima, mayor confianza, seguridad en sí mismo, que esa es la mejor medicina para el resto de su vida ante cualquier problema o situación adversa en la que ese alumno o esa alumna pueda verse.
en mi opinión, considero que arrastramos todavía esa represión, consecuencia siempre de un contexto social, político. No olvidemos que ahí tiene mucho que ver nuestros partidos de gobierno, unos de derecha, otros de izquierda, a lo largo de toda la vida, como ha ido sucediendo, y arrastramos esa sociedad de patriarcado, arrastramos esa sociedad de represión. Incluso hoy día, en el aula, en mi propia investigación, a los chicos les dices quién puede llorar y quién no puede llorar, y te dice, papá no llora. Sigue estando el estereotipo de quién sí puede llorar y quién no puede llorar. Las emociones son universales y es universal a cualquier persona, a cualquier ser humano, y esto es así. Sin embargo, fuera de personas con conciencia, fuera de ahí, todavía hay mamás y papás que educan en esa ideología, y eso es muy difícil de romper. Considero que la fórmula, por si es que existiera alguna, sería que nuestro gobierno, nuestro sistema educativo extendiera y determinara de una manera muy sólida, muy consolidada, el que se aplique en todas las escuelas de nuestro país proyectos de educación emocional. Y esa es mi opinión. Bueno, yo también quiero hacer una reflexión de, si tú le preguntas aquí a todo el mundo, yo creo que la gran mayoría te dice voy al gimnasio, que está muy bien, trabajar tu parte física y tal. Pero la gente habla y te cuenta que va al gimnasio y tal, pero todavía sigue existiendo el tabú con ir al psicólogo. Pues tenemos un verdadero problema, porque trabajando solo nuestro cuerpo no sirve para nada. Es decir, si la mente no funciona, por mucho que hagamos ejercicio, no sirve. Y a mí me hace mucha gracia porque yo observo mucho las redes sociales y ya digo que la gente tarda 0, y aquí me voy a meter yo también algunas veces, en subir una foto que está yendo al gimnasio. Se sienten orgullosísimos de ir al gimnasio porque están mejorando su forma física. Pero ¿y esto? ¿Y esto qué pasa? Es que ese es el principal problema. Y yo siempre lo digo, si la gran mayoría de gente pasase por un psicólogo, porque son figuras fundamentales y figuras que no están en el sistema educativo incluidas tampoco. Es decir, porque los maestros tenemos que hacer de psicólogos, pero es que nosotros no somos psicólogos, ni tenemos una formación en psicología. Algunos sí, porque hemos estudiado parte de otras carreras o lo que sea, pero objetivamente, yo siempre lo he dicho, yo creo que un psicólogo es una figura que debería estar en el sistema educativo, porque tan importante es tener a un maestro de educación física y trabajar la parte física como trabajar la parte de la mente. O sea, tan importante es. Y a colación de lo que ella ha dicho, del tema de igualdad, yo he coordinado el plan de igualdad, actualmente lo sigo coordinando. Lo coordiné en Andalucía porque esa comunidad autónoma empezó con el plan de igualdad antes de que llegase a Murcia. Entonces, ¿creemos que existe la igualdad? Pues en parte, ya os digo yo, que todavía siguen existiendo efectivamente estereotipos marcados, roles marcados, pero no solamente con las emociones, con los colores, con los deportes, es decir, con muchas cosas, y no viene del aula ese tipo de pensamiento. Viene en muchas ocasiones de casa. Y es lo que habéis dicho todos, que nosotros podemos construir un maravilloso castillo, pero el castillo se va a sostener si las familias colaboran y cooperan en que se sostenga ese castillo, porque si no, tampoco... Pero sí que es cierto que yo siempre he dicho que si hay un plan de algo que se mete dentro de una formación, pues te obliga a la perspectiva un poco. Yo os voy a contar una anécdota. El otro día tuvimos que elegir una canción para el carnaval y salieron 3 canciones. Y una de ellas salió la de Shakira. Y recuerdo que me levantó la mano una alumna y me dijo, yo no voy a votar la de Shakira porque critica a una mujer. Y yo le dije, digo, estupendamente, maravillosamente, tú tienes la libertad de tal, pero fijaos hasta qué punto.
el criticar una mujer a otra. Es decir, es que seguimos cometiendo los mismos errores, menos, pero seguimos cometiendo los mismos errores. Pero yo me siento súper feliz de que alumnos, como ha dicho ella, o sea, sean capaces de hacer una crítica y de decir, mira, esta canción está criticando a una mujer. Y a mí me han dicho que debemos de tener una cosa que se llama sororidad. Porque si no la tenemos entre nosotras, no sé yo. Simplemente sumar de que una cosa curiosa que nos pasa, que creo que estamos todos de acuerdo, es que nos falta todavía unir lo que es la familia con la propia escuela. Porque hablamos mucho de la batalla que nosotros hacemos como docentes, pero esa lucha muchas veces cae, por así decirlo, aunque sea brusco, en saco roto, cuando en casa se están inculcando unos valores que muchas veces son contradictorios con lo que estamos intentando nosotros cambiar dentro de la escuela. Entonces, lo que creo que tenemos que considerar es que necesitamos abrir un poco más las puertas y que las familias, que es imprescindible, que es parte de esa comunidad educativa que tenemos, entren a la escuela y vean lo que nosotros estamos realizando en torno a todo. Porque hasta ahora siempre parece que, como os comentaba antes, yo cierro la puerta de mi clase y nadie ve lo que hago. ¿Por qué? Realmente necesitamos que pasen dentro y vean cómo estamos trabajando para ellos también opinar e implicarse dentro de eso, porque no somos cosas diferentes. Es decir, a fin de cuentas, la educación no termina cuando toca el timbre a las 2 y se van a su casa. Realmente la educación continúa. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta de cara al futuro, de abrir siempre las puertas de nuestras clases, las puertas de nuestros colegios, a que las familias puedan intervenir y puedan entrar. Muchísimas gracias a los tres. Podríamos estar aquí toda la tarde y mañana y pasado, porque la verdad que el tema da para muchísimo, pero la biblioteca cierra a las 9 y no queremos que vengan a echarnos. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta sesión de 10 minutos con la Biblioteca Regional. A través de las redes sociales podéis estar informados de toda la actividad, que como sabéis, en general la actividad de la biblioteca es inmensa, así que os animo a que les sigáis en redes sociales y estéis atentos de todo lo que hay programado. Muchísimas gracias por habernos acompañado, esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Y nada más, hasta la próxima. Muchas gracias.